Nueva York tiene lugares que todos conocemos, incluso antes de haberlos visitado. En este capítulo vamos a recorrer un poco de la ciudad. Vamos a caminar por la Quinta Avenida, donde están las tiendas más famosas. Vamos a subir a miradores con vistas increíbles y, por supuesto, vamos a probar algunas de las pizzas y hamburguesas que hacen tan famosa esta ciudad. Caminaremos por algunos de los lugares más icónicos del Midtown, pero también por esos rincones que muchas veces quedan fuera de las postales. La pregunta es, ¿realmente Nueva York es como te lo cuentan? Vamos a descubrirlo. Desde la Gran Manzana les damos la bienvenida a un nuevo video de Caminando el Mundo. Yo soy Belu. Y yo soy Martín. Y la idea en este video es conocer el Midtown de Manhattan. Digamos que el centro, el corazón. Es donde se concentra la mayor parte de los atractivos turísticos, la mayor parte de los edificios, de los rascacielos, de los miradores. La idea es conocer con ustedes una de las zonas más emblemáticas y turísticas de todo Nueva York. Así que los invitamos a pasear un rato por Nueva York. Para empezar el recorrido nos bajamos en el extremo sur del Central Park. Esta es la Sexta Avenida. Por allá enfrente está el Central Park. Y yo creo que podemos cruzar a mostrarles ese monumento de allá, ¿no, Belu? Dale. Monumentos en Nueva York hay un montón, pero hay uno que nos parece muy especial y es la estatua de San Martín. Un regalo de la ciudad de Buenos Aires, dice, a la ciudad de Nueva York. Nos llamó la atención cuando lo vimos, así que dijimos, cuando estemos por acá se los vamos a compartir. Y como verán, ya arrancamos entre edificios altísimos. Por suerte hoy el día está hermoso, súper despejado. El día ideal para salir a pasear por Nueva York. Día de verano, pero bastante agradable el clima gracias a la sombra de algunos edificios. Miren la cantidad de puestitos que hay. Y para ponerlos un poco en contexto, Manhattan es uno de los 5 municipios que hay dentro de la ciudad de Nueva York. Tiene 1.7 millones de habitantes en 50 kilómetros cuadrados, lo que haciendo una cuenta rápida da que más o menos por kilómetro cuadrado viven unas 28.000 personas. Es una locura. Es, por ejemplo, el doble que en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que ya está recontrapoblada. Así que bueno, para ponernos un poco en contexto de lo que es esta ciudad, estamos en una isla rodeados por el río del Este y del otro lado por el río Hudson. Así que bueno, vamos a empezar a pasear un poquito. Este edificio que está acá es el Plaza Hotel, uno de los hoteles más famosos del mundo. Ha salido en varias películas como la de Mi Pobre Angelito, por ejemplo. Durante el video van a ir escuchando muchos ruidos generadores porque cada puesto que hay en la calle, y hay cientos, tiene su generador. Así que es parte de la ciudad de Nueva York. Hay diferentes culturas y diferentes puestos de comida según el puesto. Por ejemplo, en este venden pancho, venden falafel, mozzarella stick, bueno, chicken over rice, de todo un poquito. Y esta en la que estamos ahora ya es la Quinta Avenida. Miren, por ejemplo, acá venden cuadro con marco, imágenes de Brooklyn, cubitos. Hay mucho vendedor ambulante y mucho puesto. Este, por ejemplo, es una cafetería. Thank you. Y en una de las esquinas del Central Park está la Quinta Avenida, una de las avenidas más famosas de todo el mundo, conocida como la Avenida de los Millonarios, porque antiguamente acá no estaban todos estos edificios que vemos hoy en día, sino que el centro de Nueva York estaba al sur de Manhattan y esta zona era una zona residencial donde los millonarios decidieron hacer sus mansiones. Hoy en día ya no están estas mansiones, sino que hay un montón de tiendas de marcas de renombre de todo el mundo. Hay muchos edificios de oficina y hay cientos y cientos de personas caminando a la vez porque, bueno, es de las más turísticas. Y además es una zona reconocida por el lujo. Acá tenemos uno de los Apples más grandes que hay. Ahora les vamos a ir mostrando un poco las tiendas y lo que hay.
hay muchos miradores. Así que bueno, ahora vamos a ir recorriendo un poco la Quinta Avenida. La gracia de caminar por la Quinta Avenida es ir entrando a las tiendas, porque no solamente son lugares para comprar cosas, sino que son toda una experiencia. Ahora estamos entrando en el cubo de Apple. Esta tienda durante muchos años estuvo abierta las 24 horas al día. O sea, imagínate venir a las 3 de la mañana a comprarte un teléfono. No Qué tiene locura. sentido. Pero bueno, vamos a bajar a chusmearla por dentro. Es gigante, miren lo que es. Y sigue de este lado también. Tremendo. Hermosa la tienda de Apple, había una variedad increíble de productos. Ahora volvimos a salir a la Quinta Avenida y me llamó la atención ese edificio, que no sé si se nota, pero es como curvado antes de salir para arriba, más ancho acá abajo. Y ahora vamos a recorrer la Quinta Avenida como para el sur. Está lleno de lugares donde comprar recuerditos de Nueva York. Muy lindos los buzos. Miren esta remera. Sobreviví a mi viaje por Nueva York. Como les decía antes, Belo, acá están todas las principales marcas de renombre mundial. Bulgari, allá está Prada, hay un montón de marcas. Pero el edificio más raro creo que lo tengo atrás y para poder mostrárselos vamos a cruzar la calle. No es que crucemos la calle porque sí, sino porque desde ahí abajo no se veía. Y ustedes dirán, ¿qué es lo que no se ve? Miren esto. Es la fachada del edificio de Louis Vuitton. Está hecho como 6 baúles apilados. Y recién leíamos que en realidad no es que el edificio sea permanentemente así, sino que hicieron esto para poder ocultar las obras que están haciendo adentro. Y en vez de poner vallas o algo así que quede feo, se mandaron una obra de arte prácticamente. ¡Qué locura! Ahora estaba allá enfrente. Ahora cambiaron la zona de ventas enfrente porque, bueno, mientras trabajan tienen que seguir vendiendo. Allá está Louis Vuitton, se ve que originalmente. Acá va a estar ahora. Así que bueno, una de las curiosidades que hay en la Quinta Avenida. Acá también tenemos la Trump Tower en el medio de la Quinta Avenida. Miren, acá está el local de Gucci, allá el de Prada. Me llama la atención esa iglesia con la construcción así como más antigua en el medio de tanto edificio moderno. ¿Y por qué estamos cruzando ahora la Quinta Avenida, Belu? Porque no estamos en cualquier parte de la Quinta Avenida, estamos en la Quinta Avenida y Argentina Way. No sé por qué le cambiaron el nombre a la 56 y ahora es la Argentina Way. Así que bueno, dijimos vamos a aprovechar para hacer una fotito aunque sea. ¿Qué dicen? Marto se lleva esos lentes para grabar. Están muy buenos, son los de Meta. Entramos a la tienda de Meta, que afuera no decía nada, pero para Marto es como Disney. Oh, me encanta. $400 valen. Algo muy característico de Nueva York es el humo ahí saliendo de la alcantarilla. Pusieron ahora este tubo naranja y blanco, que es para dirigir el vapor de forma segura. Hay una red de túneles subterráneos en la ciudad de Nueva York que lleva vapor a los edificios, vapor que se usa para la calefacción y el aire acondicionado. A veces esas tuberías tienen alguna pequeña filtración y el vapor sale a la superficie, pero le ponen estos tubos para que quede por arriba de la estatura de las personas y que nadie salga herido porque el vapor está a muy altas temperaturas. Y cuando llueve o nieva, el agua de la lluvia toca la tubería y también genera mucho más vapor porque está caliente. Y justo enfrente tenemos la Catedral de San Patricio. Es la catedral neogótica más grande de América del Norte. La arquitectura que tiene es impresionante. Está en la misma avenida que les estamos mostrando todas las tiendas lujosas. Cuando se construyó allá por la segunda mitad del siglo XIX, no era lo que vemos hoy en día. La ciudad de Nueva York estaba más establecida en el sur de Manhattan
Y esto era, bueno, la iglesia y campo alrededor. Y ahora podemos ver la iglesia que quedó rodeada de edificios imponentes y contrasta bastante en cuanto al edificio. Y acá tenemos el Rockefeller Center, donde el otro día vimos el partido de Argentina. Vamos a venir más tarde porque queremos visitar el mirador que se llama Top of the Rocks. Y mirá, hay fila, Belu, para entrar al local de Lego que querías entrar. Se decían que estaba re bueno porque había Legos gigantes y todo eso, pero no sé si estoy para hacer tantas filas. Desde acá afuera se puede ver cómo hicieron en Lego los puentes, miren. De Brooklyn, por acá el edificio creo que es el Rockefeller. Todo hecho en Lego, miren. Claro, este es el Rockefeller Center. Hicimos la fila porque Velo había visto esto y dijimos hay que verlo en persona, miren. Es todo un taxi hecho de Lego, ¿ven? Impresionante. Miren qué impactante la catedral por adentro. Miren la cantidad de gente que hay caminando por la Quinta Avenida ahora. Tremendo. Acá se pueden ver edificios un poquito más antiguos. Esa tremenda torre de arriba. Y por allá atrás creo que es el Empire State. No debe haber nada más neoyorquino que estos puestitos así en la calle de comida. Halal. Por acá enfrente la heladería móvil que a veces pasa por donde estamos estacionados con la musiquita y paran el camioncito y los nenes van a comprar helado con unas pelis. Y acá está la gente comprando. Y por acá ya dejó de haber tanta marca de lujo, hay más tiendas normales. Y seguimos camino a un parque, ¿no? Sí, al Bryant Park, pero ahora se nubló bastante. Esperemos que no llueva. Esperemos. Antes de meternos al Bryant Park nos agarró hambre y acá venden unas hamburguesas que salieron como famosas, ¿no? Sí. Menú cortito, pocas opciones, hamburguesa de queso o doble hamburguesa de queso. Esta hamburguesería es famosa porque acá vino el cantante Bad Bunny, compró hamburguesas, se dijo que eran sus favoritas de Nueva York. La hamburguesa es uno de los platos típicos acá, así que vinimos a ese lugar a probarlas porque yo tengo mucha hambre y tengo mucha fe además. Llevamos un ratito esperando. Hay que esperarlas y después ir al parque a comer. Sí, porque acá no hay nada de lugar. Acá tenemos el Bryant Park, que está en el medio del Midtown. Miren, hay un café al costadito, mesitas y sillas que creo que acá vamos a aprovechar para comer. Miren el parque, qué bonito. Tremendo lugar para hacer picnic, Belu. La verdad que está bueno, o sea, está todo lleno de mesitas. Evidentemente están acostumbrados a venir a comer acá. Sí, de hecho de la hamburguesería decían, pueden cruzar enfrente. Estas son las hamburguesas y pedimos unas papas de cajú, no sé cómo se dirá. Están picantes. ¿Sí? Sí. Pero bien sabrosas, ¿eh? Con lo que se empana. Pica. Pica, pica. Me gusta. Están saladas además. Espero que tengas cargada el agua. Y a ver la hamburguesa, la famosa hamburguesa. Esa debe ser la doble, me imagino. Está buena. Sí. Sí, me gusta. Muy rica. Se nota bien caserita. ¿También la votás como tu preferida? Sí, no probé muchas, así que acá, pero bueno, sí, está muy rica. La verdad que aprobadísima. A ver tu opinión de las hamburguesas de Nueva York. Muy suave el pan. Es carne real al menos. Está buena. Lo bueno es que esta no tiene ningún sabor tan invasivo, porque las papitas estas son tremendas entre lo salado y lo picante. Evidentemente Bad Bunny sabe de hamburguesas. Muy buena la comida, quedamos llenitos. Más o menos gastamos unos $22 para que se hagan una idea por cuánto se puede comer dos personas un almuerzo así en Nueva York o cena. Obviamente es una opción barata, hay muchísimo más caras, hasta el precio que quieran. Y este de acá es el Bryant Park, que lo que tiene de característico es que está en el medio de la ciudad, entonces la gente que trabaja viene acá a comer, a pasar el tiempo, a tomar un café. Creo que ahora hay unas clases ahí y de hecho por las noches, no sé si es en este parque,
que pasan películas en verano, llenísimo de propuestas gastronómicas para comer, puestitos callejeros, cafeterías, de todo un poco. Acá cuenta que en este parque hay 192 árboles, 7 monumentos, más de 1000 actividades, 4000 sillas y mesas removibles, 133 especies de aves. Digamos que es un lindo lugar para venir a comer, a hacer picnic y ver la vida pasar. Justo atrás del Bryant Park, en la misma manzana, digamos, está esta biblioteca, que es la Biblioteca Pública de Nueva York. Vamos a entrar porque adentro dicen que es muy hermosa. Tiene 2 leones afuera. Fortaleza y paciencia, dice que se llaman así porque eran las cualidades que necesitaban los neoyorquinos. Miren las arcadas, todo de mármol. Absolutamente todo es mármol, ¿eh? Cuando abrió esta biblioteca en el 1911 era el edificio de mármol más grande de todo Estados Unidos. Le decían como una masa de mármol porque todo es mármol. O sea, ahora entramos a una sala, todo es gratuito, salas de exposición también. Todo es mármol, miren los detalles de la columna. Veníamos a ver esta sala de acá, pero está cerrada parece. Lo que diferencia a la sala Rose que veníamos a ver es que es una sala en la que no hay columnas y tiene como 90 metros de largo, entonces como bien amplia, toda gente obviamente leyendo, es una biblioteca. Pero bueno, ahora no se puede visitar, hay que venir creo que a la mañana de 10 a 11 o en un tour guiado. Así que bueno, se las mostramos desde acá afuera. Esta es otra de las salas que hay de lectura. Miren qué grande. Y lo mismo, 100 columnas. Otro de los edificios emblemáticos acá es la terminal, Grand Central Terminal, miren lo que es. Este edificio es de 1913, acá llegan trenes, miren acá la entrada del reloj. Tiene más de 40 andenes y gigante adentro. Es el punto clave de la movilidad. Mira, hay tiendas, toda la camiseta de Argentina y por acá se sale a la parte central. Acá se han grabado muchas películas, así que puede que les suene de alguna. ¡Wow! Sí que es grande. Tremenda. La gran terminal de Nueva York. Siendo las 5 de la tarde, seguimos caminando por New York City. Ahora nos vinimos a un lugar que ya hemos visitado, que es el Times Square. En realidad estamos llegando. Queremos verlo otra vez porque lo vimos el día del banderazo y estábamos a full con eso. Y ahora, bueno, estamos más tranquilos, así que dijimos vamos a verlo de nuevo, que es impactante. A recorrerlo un poco más tranquilos también. Parece otro lugar igual de la cantidad de pantallas que hay con respecto a la Quinta Avenida. Bueno, ahora sí, ya estamos en el Times Square. Es increíble la cantidad de luces que hay por todos lados. Son muchos los estímulos, que creo que lo dijimos el día que vinimos. Uno no sabe para dónde mirar de la cantidad de cosas que hay. Hay artistas callejeros, gente vendiendo, autos, luces, pantalla, local, todo junto. Lo que tiene de día, por suerte, siento yo que no es tan abrumador como se siente cuando es de noche o que está nublado, que las luces te dan mucho más. Y de noche parece de día acá. Ahora estamos haciendo tiempo para ir a un mirador y bueno, mientras pues, paseamos un poquito. Allá enfrente donde fue el banderazo el otro día, me sorprende esto, la cantidad de gente. Tremendo. Se ve mucho de artistas callejeros, gente haciendo shows. Miren ahí a la Estatua de la Libertad. El otro día acá estaba lleno de hinchas argentinos. Hoy tenemos un pancho enorme, miren.
Con una estatua adelante también de un ángel. ¿Qué será, el día del pancho acá? El día de hot dog. Ni idea, pero bueno, está ahí en el medio de la calle. Un dato por si van a venir a esta zona es que todas estas pantallas que tienen publicidad durante todo el día, de hecho es así por una normativa de la ciudad, los edificios no pueden apagar las pantallas para mantener la identidad, pero todos los días 11:57 de la noche apagan todas las publicidades y durante unos minutos hacen un show de arte con todas las pantallas coordinadas. Lo vi por internet, está muy bueno, yo no me voy a quedar hasta las 11:57, pero si vienen y justo están a esa hora por acá, vengan a verlo porque parece estar bastante bueno y es gratis. Y ahora sí llegamos a donde fue el banderazo el otro día y están las escaleras que estaban cerradas. Y al igual que pasó con la Quinta Avenida, esta zona era una zona bastante despoblada. Para principios del 1900, el New York Times pone acá un edificio de oficinas y renombra la zona como el Times Square. Empiezan a llegar más edificios de oficinas, empiezan a aparecer las luces, pero con la Gran Depresión para los años 30, esta zona cayó en una decadencia total. Empezaron a surgir cines para adultos, tiendas clandestinas, pubs clandestinos, y la zona se volvió muy peligrosa hasta que para los 80, los 90 la ciudad decide rezonificar, rehabilitar esta zona, cierran los cines para adultos y empiezan a darle un perfil un poco más familiar al Times Square. Hoy en día llegan más de 50 millones de turistas al año para sacarse una foto con todas estas pantallas enormes. Está lleno de tiendas de todo tipo, parecido a la Quinta Avenida. Hay tiendas que son una experiencia en sí misma, así que es el corazón de Manhattan. Otra cosa que sucede aquí en Times Square es que se festeja todos los años el Año Nuevo, que a mí me encantaría verlo, creo que debe ser muy lindo. Y ahí es en esa parte donde se hace la cuenta regresiva para recibir el nuevo año. Salimos ya de Times Square, acá es donde hace el programa Jimmy Fallon. Y ahora estamos yendo al Rockefeller para subirnos al mirador Top of the Rocks. Supuestamente uno de los mejores miradores de la ciudad, uno de los mejores puntos para ver el atardecer. Vamos a ver si se algo porque está nubladito. Se volvió a nublar, esperemos que no llueva, que nos deje tener las vistas desde arriba. Ojalá. Para venir al Top of the Rock, el mirador del Rockefeller Center, hay que reservar una entrada, no es que uno puede venir así a cualquier hora. Hay que sacar un rango de horario, nosotros sacamos para las 6:20 y la idea es quedarnos hasta la hora del atardecer. Y como la entrada a cada atractivo puntual es cara, sacamos el City Pass en Nueva York, que incluye 5 atracciones. Esta es una de las 5 que están incluidas. Hemos subido ya 67 pisos en ascensor. Esta torre tiene unos 70 en total, unos 266 metros de altura si no me equivoco. Y es una torre con mucha historia más allá de las vistas. Se construyó durante la Gran Depresión. John Rockefeller Jr. quiso hacer como una ciudad dentro ya de la ciudad de Nueva York con 19 edificios, tienen oficinas. La idea era que estuvieran los centros de comunicación, está la NBC acá. El tipo fue un visionario, lo hizo en el medio de la Gran Depresión, para que no quiero que nos lleve puesta la puerta. Dale, lo ahora. hizo en el medio de la Gran Depresión y generó un montón de trabajo. Creo que no era para que nos metamos los dos. Así que ahora estamos subiendo al piso de arriba, del 70, que es donde no hay vidrios y donde supuestamente está la mejor vista. Porque en el 67 que te deja el ascensor hay un barcito y hay un espacio para salir a tener vistas, pero es muy chiquitito y está todo ploteado el vidrio. No, las vistas son impresionantes, pero quiero que lleguemos al 70 antes de mostrarlo. Vamos. ¿Nos queda más todavía? Uno más. Estas escaleritas nos van a llevar a una de las mejores vistas de New York City. No somos fanáticos de las ciudades, pero reconozco que Nueva York es tremenda ciudad. Yo espero que esté manteniendo bien este edificio, porque la cantidad de gente que hay acá arriba... Miren, ahora sí les podemos mostrar un poquito las vistas. Como verán, hay torres más altas todavía de donde estamos nosotros ahí adelante. Pero miren, ahí tenemos el Central Park que les mostramos en el video de ayer. Estas torres de acá son más altas. Miren qué linda la vista. Por allá está el río Hudson. Blanquita debe estar como por allá atrás. Está lloviznando, parece. Se puso negro el cielo. ¡Qué de torres!
Ven que en estos pisos hay unos vidrios, así que se ve mejor desde acá arriba directamente. Y ahora el mirador es 360, se puede ir caminando y dar toda la vuelta para ir teniendo distintas vistas a distintas zonas de New York City, pero impresionante, Belu. Está tremendo. No pensé que me iba a impactar tanto la vista. Qué lindo que es el Central Park. Ya que uno va mirando va viendo más. Por allá está el río Hudson, por allá está el río del Este, que hoy les dije que la ciudad tenía 2 ríos. En esta ciudad hay muchos miradores para ver desde arriba a Nueva York. Este es uno de los más emblemáticos. Y yo les quiero contar sobre esa torre que está allá, que es nueva relativamente. Y ven que ahí arriba se nota que es distinto. Ayer estuvimos mirando unos programas ahí random de Nueva York y había uno que contaba que ese departamento es el departamento más caro de todo el mundo, o supo serlo. Valía 250 millones de dólares. Es un triplex de 3 plantas, piso 129, 30 y 131. Sí, tiene una vista impresionante. Decían de hecho que los helicópteros pasaban por abajo de ese departamento. Una familia de Singapur estuvo por comprarlo. Después no sé si lo vendieron o no porque no encontramos más información, pero el lujo acá es ilimitado. Mucho. De este lado seguimos teniendo ahí al río Hudson y por acá tenemos el downtown, la zona financiera, el midtown. Este de acá adelante es el Empire State, el emblemático Empire State. Miren si sigo girando. Para allá está el río del Este, del otro lado es Brooklyn. Tremenda la vista desde acá. Hoy cuando les hablaba un poco de la densidad poblacional de Manhattan, acá se puede ver claramente que no entra un alfiler en esta ciudad. Cada vez las torres son más altas, por allá son un poco más bajas, por allá atrás está Harlem. Y el único espacio verde, pulmón natural que hay grande es el Central Park, el resto es mucho más bajo. Por allá atrás está todo Brooklyn. Pero esta parte está como colapsada de gente. Yo imagino que en unos cuantos años esto va a haber torres más altas todavía. No vamos a poder ver el Central Park desde acá. Yo creo que no, ¿no? Pero bueno, aprovechemos que ahora sí. Solo estos dos ahí interrumpieron un poquito la vista. Ese creo que te cobran aparte, miren, te suben a un mirador, te levantan y te hacen girar. Para hacer la foto clásica, la típica, que había unos trabajadores en una viga. Bueno, ahora obviamente no te van a colgar de una viga a la nada, pero te ponen el asiento para que simule eso. Además no pierden la oportunidad de cobrarte, te cobran eso, hay otro más que te sube, después te cobran si querés mirar con los miradores esto, por todo te cobran extra. Pero qué bonita vista de Nueva York. Y subimos temprano, en realidad queríamos subir tipo 7 y pico, pero ya no había lugar. Acá arriba te puedes quedar todo el tiempo que quieras, pero tenés que entrar a la hora que te dan. Entonces como queremos ver el atardecer y falta como 1 hora y pico, dijimos bueno, vamos más temprano y disfrutamos más de la vista y esperamos a que sea el atardecer. Se viene el atardecer y miren la cantidad de gente que hay acá arriba. Lo bueno es que estamos en primera fila, justo en un bordecito donde se ve perfecto el atardecer, miren. Tremenda la vista que tenemos. Por acá los colores ya se pusieron más dorados, más lindos. Qué belleza de ciudad de Nueva York. Qué sueño estar viendo toda la ciudad de Nueva York de noche, ¿no? Qué sueño tengo yo. No, la verdad que está lindo, de a poquito se van prendiendo las luces, así que va cambiando completamente la vista de la ciudad. Sí, por eso nos quedamos, porque queríamos verla de noche desde arriba. Qué experiencia y qué vista. Lo lindo de este mirador Top of the Rocks es que podés ver sin tener los vidrios encima, entonces se puede apreciar mucho mejor la vista, sacar lindas fotos. Es una belleza. Cómo se ve ahora que se hizo de noche. Me impactó realmente Nueva York por ahora, ¿eh? La verdadera jungla de cemento.
cómo se termina correctamente un día por Nueva York? Así, mira. Pizza de $1.50. Vamos a cenar antes de tomarnos el bus de vuelta. ¿Está buena? No tenías hambre. Ahí con el muchacho cantando a los gritos arrancamos un nuevo día en la Gran Manzana. Recién nos bajamos del subte. Hay mucha gente gritando así en la calle. Acá hay otro, miren. Pero montones, ¿eh? Y lo que vamos a hacer hoy es subir al edificio más emblemático de Nueva York, al Empire State Building, que en algún momento supo ser el edificio más alto de todos y que lo tenemos incluido además en el City Pass. Así que vamos a aprovechar para tener vistas desde arriba desde hoy temprano. Y les decíamos que nos íbamos a subir al Empire State, que es nada más y nada menos que esta semejante torre. Miren la torre vista desde arriba. Acá muestran un poco qué hay en la torre. En el piso 2 que estamos ahora hay un museo y después hay un mirador en el piso 80, un mirador al aire libre en el 86 y otro mirador en el piso 102. Creo que en total tiene como 450 metros. How many do you have? Chu. Casi no pasa. ¿Qué pasó? No te leí el código. No. Acá te sacan una foto con una pantalla que es del Empire State. Después la puedes comprar si querés. Así eran los 20 el lugar. 1930 ya empiezan a levantar la torre en octubre, noviembre, diciembre, enero del 31. Miren cómo sube eso, febrero, marzo, abril, marzo, bueno, mayo, terminada, mayo del 31. Imagínense para la época lo que era esta torre. Una locura. Acá se puede ver también el avance. Wow. Hoy hay varios edificios que lo pasan, pero para su época fue pura innovación. Miren qué lindo el museo. Ahí muestran también cómo se construyó. Imagínense además que cuando se construyó esta torre no existían las medidas de seguridad de hoy, ¿no? Miren, para los cinéfilos. Todas las que salió del Empire State. Acá muestran la película de King Kong. Miren lo que es todos los ascensores. Famous building, and you get to see it built. Keep your arms and legs inside and keep your eyes open. See those hot rivets flying through the air? Yeah. And fellas, watch the bricks. Thank you. Rapidísimo subimos. Se me taparon los oídos igual. Cada vez que subí todos esos ascensores quedas igual. Miren qué vista que tenemos desde acá. Tremendo. Como el mirador es 360 se van teniendo diferentes vistas. Ese es el río Hudson. Por adelante se ve el downtown. Si le hago zoom allá está la Estatua de la Libertad. Y por acá el río del Este. Mirá la vista del Este, qué linda. Está preciosa. Se notan, viste, los edificios más bajitos de este lado. Sí. Observation deck. Sortez à gauche. 请向左边出口离开。Bitte nach links aussteigen. Procedi a sinistra. Salga a la izquierda. Saída à esquerda. 왼쪽으로 나가주세요. 左手にお進みください。 Please exit left. Lo bueno es que acá pudimos salir a la parte de observatorio abierto. Está enrejado, pero se puede tener mejores vistas que a través del vidrio. Y así es la vista desde el piso 86 del Empire State. Allá a lo lejos veo lo que tenemos el puente de Brooklyn. Ahí. Y esta vista así sería al norte. Ahí atrás tenemos el Central Park. Ese edificio que está exactamente a la misma altura adelante, ese de ahí es el que nos subimos el otro día, el Top of the Rocks, el Rockefeller. Y si sigo girando, por allá tenemos de nuevo el río Hudson. Qué bonita vista que ofrece Nueva York. Y así se va terminando un nuevo video, Belu.
Queríamos venir hasta acá para mostrarles estas vistas, para mostrarles este edificio tan emblemático y terminar este día de recorrido por Nueva York. Que hemos tenido lindas vistas de la ciudad de Nueva York, creo que es innegable. Es una ciudad realmente vibrante, increíble, a mí me está encantando por lo menos. Y eso que no soy muy de las ciudades, pero tiene mucho para hacer. Así que bueno, en los próximos videos seguiremos mostrándoles más. Así que suscríbanse al canal y activen las notificaciones, que nos vemos en el próximo capítulo de Caminando al Mundo.